Hace años aprendí una frase que os regalo. Y es que cuando se hace de un drama un negocio, tendemos a mantener el drama para mantener el negocio. Siempre, igual que desde antes como ahora, ¿no? Es decir, dar mi opinión y a partir de ahí, bueno, pues por decir, consensuar opiniones, consensuar, porque en definitiva uno no está siempre en posesión de la verdad, ¿no? O sea, tú puedes pensar que esto es lo correcto, lo que yo estoy pensando y lo que hay que hacer, y muchas veces pues ves que te has equivocado, ¿no? En realidad, yo, dando lo que tú decías de hay esperanza, por supuesto, el ser humano tiene esperanza para hacerlo mejor, pero no carguemos sobre la responsabilidad individual de cada ciudadano las consecuencias climáticas que estamos padeciendo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a recibir a dos grandes amigos que han venido a visitarnos directamente desde España. Ellos son de Albacete, de un lugar de La Mancha, y estoy muy contento porque vamos a hablar acerca de cuestiones ambientales, cuestiones energéticas, la información que traen de desarrollo, de investigación, de implementación para tener un mejor planeta y tener una mejor calidad de vida. Bienvenidos. Pues bienvenidos a su casa en Capital Político. Me honra mucho que estén aquí, que estén compartiendo este espacio y este tiempo, su conocimiento, su experiencia, pues con toda la gente que nos ve. Y bueno, pues siéntanse en casa, que vamos a empezar. Muchas gracias y bien hallado. Con mucho gusto y efectivamente nos sentimos como en casa. Bien, pues la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿por qué hoy por hoy están en la industria energética o en la industria del medio ambiente, que al final son estas dos que van de la mano? Por un lado están en la parte energética por la transformación que me han platicado que hacen, y por otro lado la parte medioambientalista que busca mejorar los procesos en este caso, de los residuos que todos los humanos vamos generando, ¿no? Bueno, pues te cuento, nosotros llevamos en el mundo de las energías, llevamos ya muchos años, y lógicamente energías renovables. Y lógicamente, bueno, pues esto es una constante de ir evolucionando y mejorando, ¿no? El tema de generación de energía sobre residuos, pues es un tema que efectivamente lleva ya mucho tiempo. En Europa se está implantando desde hace ya muchos años. Pero nosotros, lógicamente, pues también lo llevamos ya trabajando ya, pues no sé, como quizá 5 años. Y porque, lógicamente, pues las tendencias, y sabemos que pues, uno de los grandes problemas que tenemos en todo el mundo es el tema del residuo y los daños que está causando, ¿no? Por mil circunstancias, en los mares, en las ciudades, en fin, cualquier sitio. El problema para los municipios cada vez se está presentando el problema más grave, ¿no? Entonces, este tema pues nosotros lo hemos abordado quizá con mucha más pasión y de alguna manera viendo y pensando en la necesidad que hay de, como decía, de esa eliminación, ¿no? Y lo importante es que tras esa eliminación viene el tema de la generación de energía, ¿no? Cosa tan en los tiempos que estamos, pues es fundamental. Cualquier ciudad, cualquier país, cualquier pueblo, pues es impensable bueno, pues que la energía cada vez es más necesaria, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues este proyecto pues lo hemos abordado con bastante intensidad, bastante fuerza. Y bueno, pues nosotros hemos llegado pues con una serie, con la tecnología, como decía, trabajando ya muchos años, y con un equipo humano de gente y de socios, pues que hemos conseguido crear una estructura para todo ese tema, ¿no? Y para la generación de energía bastante importante y con una generación muy, muy potente, ¿no?
capaz de salir de esa energía. Así llevan muchos años, más o menos ¿cuántos años llevan en este esfuerzo de cuidar el medio ambiente y de una energía pues limpia, digámoslo así, ¿no? En este proceso yo calculo que estamos unos 5 años. 5 años, ok. Conocedores de la energía, como te digo, desde hace ya muchísimos años, ¿no? O sea, que esto no es un tema. Pero llevan 5 años ya 5 años de forma directa. De forma directa con proyectos y trabajando ya en el tema de eliminación de residuos y generación de energía. Que en este proyecto, lógicamente, abarca más cosas, pero el tema importante, el capítulo importante es eliminar residuos y generación de energía. Oye, Benito, y bueno, hablando un poquito más de tu experiencia, sabemos que llevas como empresario pues muchos años. Así es. Platicabas que desde los 12 años trabajabas con tu padre en vacaciones. Correcto. Y en veranos y demás. Platícame un poquito, ¿en qué industrias has estado interviniendo de forma muy puntual? Bueno, pues mira, mi padre estaba fundamentalmente en la industria del vidrio, del cristal, la fabricación de vidrio y en construcción. Y yo fueron los primeros pasos que yo conocí, como bien decías y te he comentado. Yo empecé, yo recuerdo que en las vacaciones a mí me molestaba mucho, ¿no? Porque mi padre me decía, oye, pues hay que trabajar y hay que estés preparado para el futuro, ¿no? ¿Y eras un niño? Yo era un niño. Y yo ahora siempre le digo, y a mis hijos ese lema se lo he transmitido, ¿no? Es decir, lo que aproveches ahora y lo que más o menos tu futuro te marque, pues va a ser importante, o sea, porque tiempo de divertirte tendrás toda la vida. Y a mí mi padre me transmitía lo mismo, ¿no? Y siempre digo que nunca le podré agradecer aquello que hizo conmigo, pues la verdad que de una manera pues que valoras luego después pues el esfuerzo, el trabajo, ciertos valores que de otra manera pues no se te pueden inculcar. No se aprende, porque eso se aprende haciéndolo, viviéndolo. Viviéndolo, efectivamente, así es. Así que, bueno, y por lo que me decías, yo, pues el tema del vidrio, el tema de la construcción, luego yo he seguido con uno de los negocios principales, ha sido efectivamente, la promoción y construcción de viviendas, en fin, todo el tema industrial, en fin, o sea, todo lo relacionado con la construcción, ¿verdad? Okay. Incluso también, bueno, pues desde joven también con mi padre también tocamos el tema de hostelería, tema de restaurantes, en fin. Y bueno, pues ahora pues todo el tema de energías, en fin, ha sido diverso, pues, y prácticamente yo sigo la actividad, pero bueno, tengo uno de mis hijos que es el que de alguna manera ya continúa en los negocios. Yo, como digo, yo estoy ya de retirada, pero activo y además con ganas, porque bueno, pues a mí me ha gustado siempre la actividad y demás. Y en este proyecto yo le digo a mi socio, a Juan Antonio y al resto de socios, oye, conmigo no contéis ya, o contar menos, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. ¿Qué edad tienes, Benito? Tengo 67 años. 67, pues todavía con mucha energía y muy activo. Bueno, pero como te dije, empecé muy joven a trabajar, ¿eh? Claro. O sea, que ya es un largo recorrido ya que llevamos. Pero bueno, la experiencia que tú puedes irles de alguna forma marcando cierta línea es de mucho valor, porque al final, pues muchas cosas, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, señor, así es esa expresión. Yo la verdad que encantado. Fíjate, a mí nunca he sido de las personas que no me ha gustado imponer las cosas, ¿no? Siempre, igual desde antes como ahora, ¿no? Decir, dar mi opinión y a partir de ahí, bueno, pues decir, consensuar opiniones, porque en definitiva uno no está siempre en posesión de la verdad, ¿no? O sea, tú puedes pensar que esto es lo correcto, lo que yo estoy pensando y lo que hay que hacer, y muchas veces pues ves que te has equivocado, ¿no? Entonces, y bueno, también que los que vienen aprendan a tomar decisiones. Sí, claro, y la forma de aprender a tomar decisiones muchas veces es equivocándose, para que a través de ese error... El que no se equivoca está claro que no hace nada. Y no aprende. Para aprender tienes que aprender, y bueno, pues evidentemente
fin... Pero bueno, vas guiando el desarrollo, vas guiando sí. con algunos, a lo mejor, parámetros, con algunos márgenes de ya se está yendo muy de lado el barco, vamos a enderezarlo nuevamente y demás. Por supuesto. ¿No? Mira, yo, la verdad, y además, yo aquí en México me siento como en casa, porque yo soy residente permanente ya de México, he estado aquí muchos años. Mi hijo, digamos, cuando terminó la carrera en la universidad, su aprendizaje estuvo aquí 5 años aquí en México. O sea que bueno, ¿Vino a estudiar, vino a trabajar o vino...? Sí, no, vino a trabajar. Él terminó, hizo su carrera en España y vino aquí a trabajar. Y la verdad que una experiencia fabulosa. De hecho, bueno, pues él le encanta igual que a mí, le encanta México, ¿no? O sea que yo a mi nieta le está deseando, porque le hablo tanto de México que ya cuando a mí me llama por mi nombre, me dice Benito, o sea, no me dice abuelo. Okay. Y Benito, ¿cuándo vamos a ir a México? ¿Cuándo me vas a llevar a México? Digo, hija mía, yo te llevaré en cuanto podamos, porque tiene 3 años, entonces, pero deseoso de poderla traer en cuanto tenga ya un poquitín, algún año más, pues por lo menos para que disfrute y que conozca este gran país, y que se enamore como yo me he enamorado de este país. Y bueno, pues evidentemente está aquí. De hecho, bueno, pues nosotros estamos aquí ya también con proyectos acá en México y insisto, yo aquí estoy como en casa, ¿no? O sea, como puedo estar allá en España, pues igual considero a México, porque es mi segunda casa. Muy bien, pues muy rico lo que nos estás platicando. Por supuesto. Y bueno, Juan Antonio, Dime. Platícanos, tú también te has vuelto, además de ser, ingeniero industrial y electrónico, has volcado estos estudios y esta preparación hacia el tema energético siempre, hacia el tema del medio ambiente, ¿o has estado también en otras industrias? Bien, pues mi desarrollo profesional ha sido también siempre desde el campo de la ingeniería, porque ha sido mi pasión desde muy jovencito. Y en el campo de ingeniería, prácticamente mi primer trabajo fue energético, en instalaciones eléctricas. A partir de ahí, pues industrialmente, en todo el desarrollo energético, he participado en diversos sectores dentro de la energía. Instalaciones de gas hasta de alta presión, muchos desarrollos industriales, y ese ha sido el camino. Digamos que la trayectoria de dirigirla hacia las energías renovables, limpias, sostenibles, como queramos llamarlas, dependiendo de las circunstancias, pues siempre me ha llamado mucho la atención, porque es evidente que es el camino a seguir, es necesario. Y bueno, pues ha sido ese mi desarrollo profesional. Realmente primero por pasión, y luego porque de alguna manera, cuando se tiene conciencia social y medioambiental, sin quererlo te vas dirigiendo hacia ese campo. Ya. Eso es también se lleva innatamente. Sí, es como un tema de la última generación, o de las últimas generaciones, que tiene que ver mucho con la conciencia. Exacto. De saber, es fundamental. Yo me doy cuenta que utilizo energía para transportarme, utilizo energía para todo. Ahora sí que la energía es la capacidad para producir un trabajo, ¿no? La fuerza que se necesita para producir un trabajo. Es así, definitivamente es así. La definición, creo que, de la física, es correcta, por ahí va. Yo no soy ingeniero, no soy físico, pero bueno, creo que más o menos va por ahí. Entonces sí es un tema de conciencia, porque pues al final para todo se necesita energía, y al final también pues compartimos un espacio, compartimos un planeta. Y unos recursos que no son infinitos, son limitados. Exacto, y este planeta pues es, como dices, de recursos no ilimitados, o de recursos limitados, pero que al final pues hay basura, hay desechos, hay relativamente contaminación, ¿no? Entonces sí es un tema que considero que tiene que ver mucho con la conciencia, y decir, bueno, pues a las nuevas generaciones hay que educarlas para poder, con esa conciencia, pues cuidar el medio ambiente, ¿no? Así es, pero a cualquier nivel, hablar de educación, que es fundamental, la educación para el cuidado del medio ambiente y para utilizar
los recursos, por supuesto la energía es uno de ellos, que necesitamos en nuestro desarrollo humano, tiene que estar consensuada y tiene que ser una razón de conciencia. Me explico a cualquier nivel porque desde apagar el interruptor cuando sales de la habitación, aunque sean 5 minutos, hasta intentar que el rendimiento de la generación sea lo más eficiente posible, ahí hay un campo. Es decir, que no es una conciencia de los técnicos de los generadores o de las distribuidoras grandes eléctricas que tienen que hacerlo, sino a nivel personal e individual, desde muy chiquitos, nos deben de enseñar a que no tiene sentido malgastar la energía. O sea, si ves el foco prendido y no estás en la habitación, pues apagarlo, ¿no? Exacto. Y eso ya te digo que en casa desde siempre tenemos que concienciar a los niños pequeños de este aspecto, porque es muy importante. Es decir, que a cualquier nivel la sociedad tiene que ser consciente de que estamos en un planeta determinado, que tenemos unos recursos determinados, que tenemos un crecimiento demográfico determinado y que tenemos que consensuar el desarrollo personal y el avance en cuanto a mejora de la calidad de vida de los humanos, pero siempre teniendo en cuenta los recursos y la sostenibilidad del planeta. No hay otro camino. Claro, y bueno, con estos años que llevan entregando al mercado, entregando a la sociedad, facilitando productos, servicios, platíquenme hoy por hoy qué es lo que están haciendo, cómo esta experiencia y preparación la aterrizan pues en el día a día. En el día a día y en cuestiones que son pues importantes para la sociedad. Sí, pues Benito lo ha explicado antes muy bien. Hace unos 5 años, un poquito más de 5 años, pandemia por medio, por supuesto que fue un hándicap de tiempo, pero que de alguna manera personalmente canalicé. Me habló de esta tecnología y del desarrollo que se estaba haciendo aquí en México. Entonces, con la empresa que estaba ya aquí implantada, pues a través de un contacto de un amigo de Benito, empezamos a trabajar para ver cómo podíamos implementar nuestros conocimientos energéticos con el desarrollo medioambiental que ellos estaban haciendo, y también con una mentalidad de crear sinergias para que nuestro aporte como conocimiento más energético y de gestión energética y de grandes captaciones y suministros eléctricos, junto con lo que vimos y descubrimos que era una gran capacidad por la potencia calorífica de los residuos, aparte del bien medioambiental, pues empezamos a trabajar colaborando durante años, trabajando, aportando sinergias. Personalmente hubo una parte muy gratificante que fue conseguir que lo que se estaba haciendo acá pudiese cumplir la norma más rigurosa y exhaustiva medioambiental que hay en el mundo, que es la europea, y la norteamericana es muy similar. Y en términos de eficiencia, de bajísimas emisiones al medio ambiente. Y bueno, conseguimos lo que estamos contentos de ello y siempre hablamos, sin pretender ser presuntuosos, es que hemos conseguido hacer un proyecto que es realmente pionero en cuanto al desarrollo y al objetivo final. Básicamente es hacer primero los primeros pasos medioambientales mediante la reducción a cero de los residuos que generamos. O sea, reducción a cero. A cero. Parece qué interesante. O sea, sí, pero es algo que cuando estás trabajando y lo desarrollas, te das cuenta de que tú eso no lo has inventado, está ya inventado. Es simplemente una optimización de procesos y recursos encaminados a eso. Y es la pura economía circular. O sea, de alguna forma, o sea, todo así como decía en la Biblia, polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Entonces, todo de forma natural se va a ir a un polvo, ¿no? Pero con ciertos residuos que hoy por hoy que tienen
muchos procesos químicos o muchos procesos, pues tardan muchos años en Exacto. convertirse en polvo. En este caso, con esta tecnología lo que hace es que se acelera esa conversión para que pues se proteja el medio ambiente. ¿Es por ahí? Exacto, va por ahí, lo has definido muy bien. Nuestras plantas son plantas de energía circular tal y como se conoce el concepto. Es decir, ¿Qué es la energía circular? Porque la energía circular es un concepto amplio, pero intentaré resumir. La energía circular es que todos los procesos que lleva a cabo el ser humano en su actividad generan residuos. Y esos residuos vienen previamente de una captación de recursos de la naturaleza. Esa captación tiene que hacerse de tal manera que después de los procesos industriales y de los procesos que el ser humano lo tenemos como usuario, sea energía, sea ropa, sea un vehículo, todo eso genere el menor impacto posible en cuanto a cantidad de residuos que no somos capaces de procesar. Si eso se llama el rediseño, la reutilización y el reciclaje. Pero hay una cuarta componente que no se tiene en cuenta normalmente, que es ¿y qué hacemos con lo que no se puede reutilizar ni reciclar y lo llevamos a tiradero o vertedero? Sanitarios, rellenos sanitarios. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Eso tiene todos los componentes orgánicos e inorgánicos que, mediante todos los procesos electromecánicos de separación de procesos de limpieza, ya no hay capacidad para reusarlos ni revalorizarlos. Pues nosotros, la única valorización posible y viable hoy en día con la tecnología que existe es la valorización energética. Con esa valorización energética damos un bien a la sociedad porque eliminamos los tiraderos y todo lo que genera en cuanto a lisiviados que van al suelo, a la tierra y contaminan, o al medio ambiente a través de las emisiones de CO2 y los metanos, que son mucho más graves. Todo eso nosotros lo eliminamos en nuestro proceso, porque lo que entra en nuestra planta, todos los residuos que entran en nuestra planta en el día son procesados. No hay acumulación de nada. O sea, como dice la frase de este filósofo, me parece que era de Einstein, no me acuerdo bien, pero era: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso ustedes la transforman en energía. Exacto, porque toda materia lleva energía dentro. Es así. Es la naturaleza y la composición universal. Entonces, nosotros todo lo que tratamos, al final de nuestro ciclo de reciclado, creamos lo que se llaman combustibles sólidos de residuo, que lleva un tratamiento de calor, de limpieza, y creamos un combustible. Ese combustible va a una caldera totalmente cerrada, que está con captadores de emisión al ambiente que son mínimos, están dentro de los más rigurosos parámetros mundiales, con lo cual no creamos prácticamente nada de emisiones, y nuestro último producto después de ese proceso es un residuo inerte, que es una arena que utilizamos para cerrar el círculo de la economía circular de la que te hablaba antes, en fabricación de bloques. Bloques para construcción, sistemas constructivos. También se puede utilizar porque es un árido en obra civil y eso, pero nos gusta el asunto de los bloques porque también es un proceso muy automatizado y es algo absolutamente necesario. Y bueno, eso es a lo que medioambientalmente nos dedicamos, ese proceso de nuestras plantas. Y a partir de ahí, con ese calor que se genera, con esa valorización energética, nosotros producimos vapor y generación eléctrica mediante una turbina. Eso es, por supuesto, todo de ultimísima generación. Las primeras marcas del mundo son las que instalamos en nuestras plantas, y con esa energía la destinamos a los usos para bien también de la sociedad. ¿Y el costo de esa energía es un costo de mercado? ¿Es más cara? ¿Es más barata que el promedio del costo de la energía, digamos, internacional? Hay ciertos parámetros, entonces, ¿ahí cómo se sitúa
se lo cuantifico. Lo que nosotros, nuestro modelo de negocio, en eso hemos trabajado mucho, es hacer que toda esta limpieza, digamos, del residuo y valorización energética sea viable económicamente. ¿Por qué? Porque si no, estamos utilizando recursos públicos, obviamente. Porque si no hay un modelo de gestión que pueda llevar a cabo la iniciativa privada, utilizamos recursos públicos. Personalmente, además, lo hemos hablado siempre, los recursos públicos están mejor canalizados para otros bienes sociales. Por ejemplo, en otro tipo de infraestructuras que son necesarias para el desarrollo, creación de hospitales, en educación. Eso se puede encargar los bienes públicos de gestionarlo. Pero darle a lo que nosotros hacemos una viabilidad económica e industrial es lo que hará que sea un éxito. Ustedes entonces lo que quiero entender es que trabajan de alguna forma de la mano con los gobiernos. Es ineludible. Estar... Es ineludible porque la administración pública es la que tiene, por ley, allá en Europa y acá es igual, aunque la gestión es distinta, pero por ley, es quien tiene la responsabilidad de la trazabilidad de ese residuo, la administración pública, y es la que tiene que gestionarlo. Tanto del cuidado del medio ambiente y claro, como del abasto energético. Va todo de la mano. La cuestión es que es bonito porque se integra todo y va todo de la mano. Entonces lo que hacemos es buscamos concesiones administrativas o buscamos acuerdos con operadores actuales que tienen esa gestión de residuos que va a rellenos sanitarios o a tiraderos controlados o incontrolados. Entonces, en lugar de que se vaya al tiradero a cielo abierto o al relleno, venga Chepacá, nosotros lo separamos, lo que se puede reutilizar que se recicle y lo que no se procesa y se convierte en energía eléctrica. Y la manera de amortizar esa gran inversión, porque las plantas nuestras son de gran inversión económica, la manera de amortizarlo es mediante la venta de esos reciclables y valorizables que llevamos a su proceso. Por ejemplo, el vidrio va a una planta de reciclado de vidrio, los metales férricos a una planta de tratamiento, los no férricos también, el papel, el cartón, todo eso tiene su proceso y esos son unos pequeños ingresos que nosotros captamos también de esa separación. Pero ahí no buscamos ingresos, ahí buscamos que realmente se cierre el círculo de la economía circular y la revalorización. Y básicamente nuestro modelo se tiene que sostener en la venta de energía. Por eso, en cada ubicación que estamos ya manejando y las que estamos en estudio, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de qué tipo de residuos para hacer una corrida financiera que soporte la financiación de este proyecto. Y siempre es por unos ingresos energéticos y unos ingresos de la gestión a precio de mercado todo. Esa era la pregunta, ¿no? Claro, no necesitamos subvención de ningún tipo, a precio de mercado. Esa es nuestra máxima. No queremos ayudas a fondo perdido porque pensamos que eso condiciona. Y nuestra mentalidad es de hacer una economía verde que sea buena para todos y además que sea sostenible económicamente, con lo cual no estimamos recursos sociales ni de las administraciones para ello. A precio de mercado, la gestión tiene un costo que lo asume las municipalidades, las gobernaciones, y nosotros con eso, más la venta de la electricidad, en este caso a CFE, acá en México, nosotros tenemos que ser capaces de que nuestro proceso se mantenga por sí mismo. Sí, pero perdón, un segundo. Respondiendo a tu pregunta, Carlos, o sea, efectivamente, el precio de la energía que nosotros generamos nunca es más cara que el precio que esté en tarifa. Okay. Claro. Que ese precio, evidentemente, es igual, o incluso en algún momento pues puede estar por debajo. O sea, nunca más caro que la energía, o sea, que la energía que esté establecida en tarifa en cada momento, ¿no? O sea, así es. ¿Dónde empezaron con la primera planta o el primer piloto? ¿En México o en España?
¿En dónde fue digamos, el saque? El saque, acá en México. Aquí, en México. Acá en México. Aquí en México, bien. ¿Y de México han llevado la tecnología a algunos países, algún otro país? Estamos ahora precisamente en Europa. En Europa. Estamos en España y en otros países de Europa, que estamos también ya trabajando en distintos proyectos. O sea que, pero acá fue el inicio acá en México porque nuestros socios tecnológicos están acá en México, como decía anteriormente Juan Antonio, y lógicamente sí es verdad que también aquí en Sudamérica pues tenemos ya bastantes proyectos, o sea, hay proyectos ya hechos y otros tantos iniciándose, ¿no? O sea que... ¿En qué países de Latinoamérica? Pues por orden, ahora mismo nuestro socio está operando en Isla Mujeres, en una planta de transferencia, y se va a empezar muy prontito, semanas, en Nicaragua, una gran planta, en los alrededores de Managua, y los siguientes proyectos seguramente serán en Panamá, Colombia, y bueno, y allá en Europa tenemos también 2 muy avanzados. Ya de alguna forma ya están en la fase de construcción. Sí. Ok, ya para la implementación en semanas o meses. Unos van más adelantados, otros están en fase aún de firma de contratos, porque son varias administraciones, de gestión financiera, o sea, son grandes proyectos que tienen muchas patas, pero todos los que te he dicho y algunos más están en marcha. Y una vez que ya, digamos, ya salieron de esa parte administrativa, de acuerdos, de financiamiento, de tú que vas a poner, gobierno, nosotros que vamos a poner, empresa y demás, una planta que tiene la capacidad de transformar estos residuos sólidos a energía, ¿qué tiempo tarda en ponerse en marcha? Benito te lo podría contar. Bueno, pues digamos que ya yo le llamo el kilómetro cero, ¿no? Una vez ya rebasados todos esos todo ese trabajo inicial que evidentemente pues, lo requiere, ¿no? O sea, efectivamente temas documentales, en fin, todo lo que conlleva un proyecto de esta envergadura, ¿no? Estamos hablando de poder inyectar ya energía a la red correspondiente. Creo, o sea, calculamos que pues entre unos 15 meses, 16 meses, por ahí más o menos. Porque el proceso de fabricación de toda la maquinaria, como decía, pues es maquinaria muy compleja, fundamentalmente hecha a medida a cada proyecto, o sea que no es una maquinaria en serie que está fabricada, y sino que a cada proyecto pues se adapta pues, por la cantidad de, como decíamos, de residuo, en fin, los conceptos que se le quiere aplicar a esa planta, pues hay que hacer un traje a medida, ¿no? Entonces eso requiere de que desde que se inicia, pues todo ese camino pues de fabricación, de elaboración y las instalaciones de obra civil, en fin, todo lo que conlleva, porque todo eso se trabaja a la vez, ¿verdad? O sea, claro. Pero vamos, como decía, en esos meses pues es lo que más o menos pues se está en tiempos de implantación y de puesta en marcha. ¿Tienen algún estudio de un ser humano cuántos desechos produce al día o al año? O sea, ¿cuánta basura genera en cuanto a peso? O sea, sí. Obviamente que esto se calcula por kilos o toneladas, sí, ¿no? Sí, por toneladas. Joder. Sí, pues evidentemente las diferencias, no solamente por países, sino por zonas en cada país, son bastante diferentes. O sea, hay gente que produce mucha basura. Sí. Y hay gente que sí es más y creo que le va a sorprender ordenada. Porque vamos a hablar de la zona menos desarrollada del mundo, que ahora mismo es el África Central. Allá no se produce más de aproximadamente 750 gramos por habitante y día. No llega al kilo. Wow. Si le damos la vuelta, en el otro extremo están los países que mayor conciencia medioambiental tienen en el mundo, que son los países más desarrollados. En este caso voy a hablar de los países del norte de Europa. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Holanda. Ahí están en prácticamente algo más de 2 kilos por persona y día. Entre medias,
Increíble, por las ¿no? zonas. Sí. O sea, increíble que un país con este nivel de cultura genere Sí, más pero tiene, basura. pero tiene una razón obvia. No es porque los habitantes de estos países tengan un exceso de consumismo, que también, porque socialmente es evidente que la necesidad, los hábitos de consumo son superiores en los países más Y desarrollados. la que capacidad los de consumo también, ¿no? Eso es. Pero ya le digo que me gusta poner ejemplo porque son los países que más concienciación medioambiental tienen. Es decir, yo lo descubrí con amigos míos de estudios de muy jovencitos. Ellos tienen una conciencia medioambiental que yo a los 18 años no tenía. Pero ellos ya la tenían de décadas. ¿A dónde voy al ejemplo a ponerle? Es que asociadamente a ese desarrollo personal hay un desarrollo industrial. Porque esos países viven de su industria mayormente y de sus diseños y todo eso. Lo cual genera muchos residuos también industriales, aunque por persona, en países que están en desarrollo, por persona, en su uso a diario, generan más residuos en cuanto a lo que es la casa, la vivienda, etc. Los países nórdicos todo eso lo tienen mucho más implementado en su día a día de no comprar, por ejemplo, cosas que lleven muchos envoltorios o plásticos, que nosotros no tenemos esa conciencia. Es decir, van al supermercado y tienen un producto que lleva un envoltorio, 2 envoltorios de cartón y luego por encima uno plástico, o uno que es más fresco, simplemente es lo mínimo para llevarse a casa y poderlo reciclar. Compran el segundo. Ya. Pero su cultural. industria es masiva. Y la industria masiva genera muchas mermas. Entonces, claro, sumada los residuos industriales más los residuos urbanos, su capacidad media de producción por habitante y por tonelada anual o kilogramo diario es mayor. Además que son países de una extensión territorial pequeña, Sí. con una Por supuesto. capacidad de producción más alta. Exacto. Que países que son de una extensión territorial más grande, con menor producción industrial, ¿no? Exacto. Entonces, la conclusión que saco yo de todo esto, en cuanto a la implementación de nuestro modelo de gestión de residuos con la valorización energética, es que, evidentemente, esta tecnología nació allí, en los países nórdicos de Europa. Y hoy en día hay muchos países que su capacidad de vertido a rellenos sanitarios es cero. No hay un cero absoluto, pero prácticamente es cero. Todo lo procesan. Sí. Por ejemplo, Suecia. Suecia es un caso puntual y Noruega casi también, pero tienen para mantener esa generación, a veces importan residuos también. Para Es que sorprendente, tengan, sí. hacen transferencia de país a Claro, país. en países donde hay un exceso de residuos lo llevan allí, lo gestionan, porque a ellos esa valorización energética les sirve para mantener la infraestructura que ya tienen. Sí, si no tendrían ahí capacidad instalada de Dinamarca, Alemania, estamos hablando de que en Europa hay más de 1.200 plantas de valorización energética. Y hay muchos países, ya le digo, Holanda prácticamente, Noruega, Alemania no llega, pero casi, Suecia, Finlandia, están en ese entorno de cero vertidos. Esto Y, yo perdona, creo que... es una tendencia que va por ahí, a nivel global. Y a nosotros como humanidad nos puede dar cierta tranquilidad de saber que sí realmente ya hay tecnología capaz de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta Tierra, y que aunque la industria crezca, va a haber una forma de no afectar como algunas personas dicen, que el sobrecalentamiento y de que la industria y que las emisiones y que la huella de carbono y que entonces ¿cuál es la postura que ustedes tienen al respecto de toda esta gente que a lo mejor está preocupada? A lo mejor hay veces la falta de conocimiento hace que digamos cosas porque las escuchamos y no necesariamente porque realmente sepamos cómo están las cosas, ¿no? Nuestra visión en todo esto, y hablamos desde dentro, profesionalmente, nuestra visión a
a más alto nivel es que no hay que ser tan catastrofistas. Hay que tener cuidado para que el ser humano viva en armonía con la naturaleza y con el medio ambiente, pero no hay que ser tan alarmistas. Hemos tenido capacidad y lo hemos demostrado a través de casi 1 millón de años que estamos acá habitando con el pie, sí, que no han acabado con nosotros ni las grandes catástrofes que se nos escapan. Y acá ustedes en Mérida tienen un ejemplo con el gran meteorito que cayó. Es decir, digamos que vivimos en un planeta que está dentro de un entorno y tenemos que adaptarnos al medio. Pero esa adaptación al medio y ese mantenimiento de nuestro hogar, que es el planeta Tierra, no significa hacer una regresión en cuanto a la calidad de vida del ser humano, sino todo lo contrario. Cuando se habla de que nos estamos cargando el planeta, yo digo sí, pero con condicionantes. Si lo hiciésemos mucho mejor, no nos estamos cargando. Es decir, hay esperanza, porque se puede hacer de otra manera. Ayer estaba en una comida y alguien mencionó, es que el tema de Acapulco reciente, el fenómeno natural que ocurrió, que devastó hoteles, casas, departamentos, gente, decían, fue por el sobrecalentamiento. Entonces ahí dices, a ver, este sobrecalentamiento realmente es capaz de generar fenómenos naturales de esta índole. Es demasiado simplista el argumento. Entonces, cuando se habla de la responsabilidad del ser humano en todas las catástrofes naturales que nos acechan, honestamente no creo que eso sea la respuesta tan simplista. El análisis es mucho más profundo. Por supuesto debemos de cuidar, como antes te decía, el medio ambiente en nuestro vivir y a vivir diario. Eso debemos de hacerlo así, concienciarnos de ello. Pero a su vez, hacernos responsables de este tipo de catástrofes es alarmista. Pues es alarmista, catastrofista, o sea, pero a ver, realmente el crecimiento y la expansión industrial que hay en todo el mundo, ¿es responsable de un sobrecalentamiento o no? O sea, son... Como todo en la vida no hay ni blanco ni negro, ni ceros ni unos. Todo está entre medios. Nuestra gestión medioambiental y nuestro índice de contaminación y todo lo que hacemos, primero nos afecta a nosotros en el día a día, porque si hay contaminación en el suelo, en las aguas y en el aire, nosotros tenemos peor calidad de vida, evidentemente. Pero ya a nivel global del planeta, claro que la incidencia existe, pero desde el punto de vista considerado realmente científico, la interacción del ser humano en cuanto a estos grandes fenómenos en el planeta Tierra está mucho más determinada por cuestiones que nos son ajenas, como por ejemplo la corriente del Niño, porque afecta mucho más. ¿Qué es la corriente del Niño? Para que tengamos más claro. Esto es un campo que se empieza a enlazar un argumento con otro y es inabarcable, pero intentaré ser breve para concienciarte. La corriente del Niño no es más ni menos que un desplazamiento de masa de agua que traza una línea, es un fenómeno que se produce desde que el hombre lo conoce y probablemente desde siempre, de la historia de la evolución del planeta como tal, antes de que estuviese aquí el ser humano. ¿En dónde se da ese desplazamiento de agua? Ese desplazamiento de masas se da en el Pacífico y un desplazamiento de masas en cuestiones físicas lo entenderá fácilmente. Toda masa tiene una cantidad de calor almacenada dependiendo de la temperatura y todo eso. Ese desplazamiento de masa significa que hay un desplazamiento de cantidad de calor a grandes volúmenes ingentes desde unas partes a otras del planeta, lo cual hace que esos gradientes de temperatura provocan fenómenos en la atmósfera. Eso realmente cuando empieza el fenómeno del Niño, porque ahora mismo hay mediciones que te dicen, probablemente se empezará el año que viene, o ahora está más bajo, o los próximos 3 o 4 años. ¿Y tú sabes por qué se llama así? El desplazamiento del Niño. Eso lo desconozco, pero sería bonito de saberlo, lo desconozco. Okay. Pero bueno, lo que provoca es ese movimiento de temperatura de una parte del planeta a otro, y todo lo que eso lleva a un movimiento en la atmósfera que nosotros no podemos controlar.
Y ese desplazamiento de masas viene por la interacción de los planetas en el sistema solar. Ahí nosotros no somos culpables de eso. Por eso te decía que, de acuerdo que sí, que nosotros estamos, digamos, maltratando al medio ambiente, que no al clima. Al medio ambiente estamos maltratando y que eso tiene alguna consecuencia climática, pero es mucho más importante este desplazamiento de masa del niño y su interacción con los fenómenos meteorológicos que todos decimos, o, sobre todo, las grandes explosiones solares que hay a veces en el Sol, que tú te dedicas a los medios de comunicación, habrás oído que a veces las interferencias son horribles y las comunicaciones que se producen tal porque crean unas ondas que nos afectan. Pero eso también crea unas cantidades de hidrógeno que nos llegan, por ejemplo. Es decir, que nuestro sistema solar, nuestro planeta, tiene un modo de funcionamiento que lleva así desde miles de millones de años y nosotros como ser humano tenemos que adaptarnos a ello e intentar que en lo que a nosotros compete no agravemos esas situaciones, pero que no somos responsables, por supuesto, de la gran magnitud de estas consecuencias climáticas, es evidente. Te voy a poner un ejemplo claro. Hay documentación muy fidedigna de la historia desde la época romana, allá en Europa, porque prácticamente escribían todo lo que ocurría, lo importante lo documentaban. En los primeros siglos de nuestra era, entre el 3 y el 4 aproximadamente, hubo un calentamiento de unas olas de calor en Europa tremendas, igual o superiores, porque entonces no podían medir como nosotros ahora medimos los grados exactos, pero están todas las crónicas que hubo unas épocas de grandísimas olas de calor. O sea, puede ser un ciclo. Por supuesto. Un ciclo yéndonos atrás en el tiempo, las grandes glaciaciones y las que no había entonces actividad humana que las provocase y siempre han existido. Okay. Con esa mentalidad, redundando en lo que tú decías de hay esperanza, por supuesto, el ser humano tiene esperanza para hacerlo mejor, pero no carguemos sobre la responsabilidad individual de cada ciudadano las consecuencias climáticas que estamos padeciendo. Claro. Por ejemplo, cambiando el tema ligeramente, porque así se llama el podcast, cambiando el tema, aquí en Puebla tenemos un volcán que está constantemente con fumarolas. De hecho, el año pasado ya estaban los instrumentos para saber qué hacer, brigadas, una serie de protocolos en los municipios conurbados al volcán. Eso, en comparación con a lo mejor con un parque industrial o con algo que emite igual, pues, ¿cuál es la sustancia, por ejemplo, que emite un volcán? Pues un volcán emite todo tipo de sustancias dependiendo de la magma y del suelo que la genera, pero lo más peligroso y común en todos los volcanes son los sulfuros, que son altamente venenosos. Y, por ejemplo, las emisiones que hace el volcán de forma natural, ¿no? Donde, como dices, el ser humano no tiene ninguna aplicación de decir, pues yo voy a hacer que suba las emisiones o que haga erupción o que se apague, o sea, ahí... Hasta que no inventemos el botón de apagar volcanes o ciclones, seguirán existiendo, de acuerdo. Exacto. Mi pregunta va orientada, las emisiones que genera un volcán, como en este caso, ¿son importantes? O sea, ¿son fuertes a la calidad del aire? ¿O es como prender tu coche o como prender, no sé, el boiler y calentador? Hablabas de protocolos y eso es lo que es necesario implementar. Desconozco la composición o la categoría de las emisiones de aquí porque no las he estudiado nunca, pero te puedo hablar de un caso muy concreto, además que salió en todos los medios hace un par de años. En las Islas Canarias, en España, en la isla de La Gomera, hubo esa explosión del volcán y entonces se medía la calidad del aire, estuvo durante 7 meses activo y se medía la calidad del aire en cada momento. Entonces, en los momentos que las autoridades veían que subían los niveles
por zonas, incluso una isla pequeña, lo distribuían por zonas. Entonces las autoridades recomendaban que no saliesen a la calle los ciudadanos, que cerrasen todo bien, o bien que portasen mascarillas de alta protección. Entonces todo eso hay que regularlo, porque puede provocar un tipo de enfermedades, sobre todo de pulmonares o tóxicas, que eso hay que controlar. Entonces, ya que ustedes tienen aquí el Popo, que es precioso de ver y con la fumarola de ahora es muy bonito, pues hay que considerar eso, activar unos protocolos por salud. Ya, pero bueno, o sea, a lo que vamos en tema de contaminación, sí impacta la calidad del aire, sí afecta, digamos, la calidad de vida, pero con protocolos y demás se puede... Sí, por supuesto. Se puede controlar. Muy bien, y estábamos también hablando de las experiencias o los otros casos de éxito. Me dicen que en Europa ya también hay por parte de su compañía, hay algunas plantas. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han encontrado al momento de querer presentar a las autoridades y después al momento de la fase de construcción? ¿Qué es lo más recurrente que encuentran? Bueno, no deja de cambiar mucho porque bueno, estamos con temas, siempre inicialmente con todo el tema documental, ¿no? Del tema medioambientales, de todo lo que compone, bueno, pues emisiones, como decimos, implantación, el tema, de alguna manera, pues inicialmente quieren saber realmente en qué niveles se elimina el residuo, qué cantidad o de qué manera, o sea, porque la verdad que estando ya establecido, como bien decía Juan Antonio hace un momentito, estando establecido el tema es un gran desconocido, ¿no? Pero mundialmente, digamos, menos en los países estos que ya, como decía, en el norte de Europa, en el resto de países, pues es el tema del residuo, el tratamiento. Bueno, pues es un mundo muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos problemas hasta que realmente, bueno, pues se explica de lo que se trata, los bienes que puede conseguir. Mira, nosotros, te pongo un ejemplo que es importantísimo, allí en nuestra ciudad, en España, estamos con un proyecto porque, bueno, pues allí en Europa se está concienciado precisamente en el mercado de la energía, crear zonas, o sea, mercados locales de la energía, que en fin, te lo podría explicar, pero bueno, así a grosso modo, ¿no? Que nos permite autoconsumo, y en este caso, pues generar, como te digo, el mercado local de la energía, crear dentro de zonas industriales o de ámbito industrial importantes, pues desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eliminas el residuo, como decimos, en un municipio o en ciudades importantes. Toda esa energía que al final se consigue va destinada exclusivamente a polígonos industriales que, por la configuración del proyecto, puedes vender la energía más barata que la están encontrando ahora en el mercado, que, bueno, con las compañías energéticas que existen, y bueno, pues le das a una ciudad, a un proyecto de este tipo, pues la creación de más empresas. Hoy en día el problema de empresas industriales es que el costo de la energía es cara y, bueno, pues sus productos, pues, lógicamente, pues colocarlos en el mercado, pues van cargados de unos gastos importantes, ¿no? Por respecto de producción. Entonces, pues bajas el precio de la energía, que lógicamente se consigue todo esto con, en fin, energía fotovoltaica, combinado con todo nuestro proyecto. En fin, es un ciclo, un proyecto que es el que nosotros, yo te decía al principio, que hemos creado, que se ha generado. Y bueno, pues las empresas, lógicamente, el atractivo es que pueden llegar más empresas de otros sitios porque tienen la posibilidad de pagar la energía más barata,
de que esa ciudad, lógicamente, pues pueda tener más trabajadores, porque pues, si sus beneficios, lógicamente, pueden implantar, o sea, los pueden bajar, pues puede amortizar todos sus costos. Le permite pues generar más puestos de trabajo. En fin, es algo que de alguna manera, pues una vez que se explica todo eso y ya se pone en marcha, pues la verdad que ya todo es más fácil. Inicialmente, pues ya digo, es todo el tema tramitación y políticamente, pues también a la hora de conseguir un proyecto de estos, también lo tienen que entender los políticos, ¿no? Porque bueno, es lógico que es su responsabilidad. Pero que es su responsabilidad, efectivamente. ¿No? O sea, y luego también hay otra cosa importante que de alguna manera aquí también nos gustaría establecerlo en México. Es decir, nosotros estamos en acuerdos con universidades, primero porque se puede establecer, como lo estamos nosotros haciendo, acuerdos con la universidad precisamente para trabajar justamente en todo el tema del desarrollo ya de proyectos, y nosotros más proyectos que tenemos relacionados todos con el medio ambiente, con el reciclado y la generación de energía, ¿no? De distintas formas. Nosotros, como te digo, aquí en México sí queremos también, bueno, pues en este momento no te podría decir nada concreto, pero sí queremos también establecer ese tipo de acercamientos, ¿no? de proyectos, pues para crear institutos de I+D+I, para lógicamente, junto con la universidad, con todo su desarrollo, pues ir avanzando en temas que son importantísimos, y como decía, el tema energético es algo que nos implica a todos, porque al final son desarrollo de ciudades y de país, ¿no? Entonces, pues ese es el tema que queremos implantar, ¿no? Y como me decías antes, o sea, obstáculos o temas, bueno, pues son los normales que se pueden encontrar, pero esto es una labor que hay que llevarla paso a paso, ¿no? O sea, no es un tema de decir, es que esto lo quiero para el mes que viene, ¿no? O sea, que concienciación y explicar, porque ya te digo, nosotros, o sea, justamente es algo que sabemos que la pelea tiene que ser simplemente la concienciación, ¿no? Es decir, eliminación de residuos y generación de energía. A partir de ahí, donde lo explicamos, de qué manera es fácil de entender. Oye, o sea, y por ejemplo, hablando en pasta, como sí, dicen por allá, ¿qué costo tiene, por ejemplo, una planta, la más chica, o sea, la mínima que pueden hacer con el procesamiento mínimo de toneladas para meter en la línea? Sí. En promedio, ¿cuánto vale una...? Eso te lo va a decir Juan Antonio, porque está más en todo el tema técnico. ¿Cuánto vale una planta chica, pues, digamos? Claro, nosotros tenemos un mínimo, porque para plantas muy pequeñas el modelo no funciona. Porque tiene que ser mediano. Tiene que ser mediana. Ok. Pero también te digo que estamos siguiendo nuestro I+D+I, como decía Benito, estamos intentando conseguir con nuestras investigaciones poderlo llevar a cabo en poblaciones menores con menor número de kilos diarios de gestión. Vamos a hablar una planta mínima que nosotros podamos hablar. ¿Cuántas toneladas procesa pues por día? La planta más pequeña que nosotros podemos procesar por día va alrededor de las 200 toneladas. 200 toneladas. Que es digamos, a lo mejor para una ciudad puede juntar varios municipios y llegar a ese tonelaje, sí, para poder obtener el fin. Todo eso tiene una armonización, porque hay que evaluar costes, porque cuando tiene que ser unos municipios del entorno que hagan que ese volumen mínimo sea el adecuado, pero a su vez ese desplazamiento, si son muchos kilómetros de residuo, tiene un coste adicional. O sea que los estudios hay que hacerlos lugar por lugar, pero esa plantita, para cuantificarte algo, esa planta de unas 200 toneladas diarias, un coste mínimo de aproximadamente, con toda la infraestructura necesaria, de unos $40 millones. 40 millones de dólares. A partir de ahí no hay límite. Y esos 40 millones de dólares a precio, digamos, valor hoy, noviembre de 2023, ¿en qué tiempo hacen todo el retorno de inversión para poder recuperar y entonces decir, bueno, o cómo funciona? Una parte se va para el ROI, otra parte se va para el beneficio energético.
¿A cuántos años está destinado este proyecto? Sí, pues eso, nosotros tenemos unas horquillas o parámetros mínimos para que determinan todo esto, y por eso cada ubicación de planta, cada proyecto requiere a un exhaustivo estudio previo para conseguir cuantificar esto en términos que sean viables. Pero ya te digo que nuestras concesiones, el mínimo de concesión tiene que ser a 20 años. 20 años. Porque si no, el retorno no amortiza la inversión. Sí, sería demasiado alto el retorno y no daría el saque, ¿no? Entonces, nos movemos en ese entorno, una horquilla de mínimo 20 años, mínimo 200 toneladas diarias, y a partir de ahí, esos son nuestros parámetros mínimos, se estudia cualquier aproximación. Pero, por ejemplo, en la mayoría de gobiernos, normalmente son de 3, 4, 6 años. Y últimamente, justamente por cuestiones de corrupción, no dejan o cuesta mucho trabajo que permitan estos contratos multianuales que, independientemente de quién quede en la siguiente elección, continúan. Normalmente, pues, gana alguien y era del equipo contrario, del partido adversario, y es complicado. ¿De alguna forma se han enfrentado a este tipo de políticas? Estamos en ello. La cuestión es que, básicamente, es que hay que cambiar la mentalidad. Me explico. Una concesión a 4 o 5 años administrativa para la gestión del residuo es factible y se está haciendo, pero no sé el porcentaje, pero no menor del 90% queda en tiradero o en rellenos sanitarios. O sea, seguimos contaminando. Para evitar esa contaminación, el camino es hacer el modelo que nosotros estamos implantando, como le he dicho antes, que lleva a Europa, el norte de Europa, de hace muchos años. Para establecer ese camino, evidentemente hay un coste. Ese coste solo hay 2 maneras de canalizarlo. O bien a través de inversiones de la administración a fondo perdido, o bien a través de inversiones de privados que te eliminen el problema de los residuos y a la vez sea amortizable esa gran inversión de inicio. Y la única manera es promover ese tipo de concesiones, porque yo entiendo que a la administración le costará, imagínate, en unos pueblitos que generen 200 toneladas diarias, que eso aproximadamente pueden ser, acá en México, pues 250, 300.000 habitantes entre todos, disponer de una cantidad de 40, 50 millones de dólares para construir esa planta. Claro. No, es la viabilidad económica es la base del desarrollo de estas tecnologías medioambientales. Y la viabilidad económica depende, claro, de un tiempo de amortizamiento. Por eso pedimos la concesión a 20 años. Sí, pero en base a lo que comentabas, efectivamente aquí sabemos que las concesiones aquí en México, pues, o sea, los gobiernos pues, son sesenios, y bueno, pues en función de cuándo entres en un proyecto, pues te puede pillar a mitad del sesenio, o en fin, o 2 años. Eso también no hay garantía. Efectivamente. Entonces, sí que, vamos a ver, aquí nosotros no venimos a arrollar ni a quitar a nadie de lo que esté haciendo en este momento, de los contratos que tenga. Nosotros los planteamientos, evidentemente, van, como decíamos antes, con los políticos, y no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos con los que tengan ahora en este momento la concesión de los rellenos, ¿no? O los posibles que lleguen, o sea, que se ganen su contrato nosotros, o sea, decir, vamos a ver, si lo podemos ganar el contrato, perfectamente, que no lo podemos ganar, pues intentaremos negociar con los que estén ahora, los propietarios de esos contratos, ¿no? O de esos negocios, porque en definitiva, al final es bien para todos, ¿no? Estamos seguros que el concesionario que tenga un relleno, pues con nuestro planteamiento, pues él también puede salir beneficiado. Claro, ¿no? O sea, puede también formar parte de la comercialización de la energía. Perfectamente, o sea que nosotros en eso vamos a habilitar. Vamos a ver, en el caso de Europa es diferente que decirte, porque un contrato de un vertedero o de un contrato administrativo, gobierne quien gobierne,
si se firma un contrato de 20 años, ese contrato se mantiene hasta el final, ¿no? Estén gobernando quien sea. Bueno, aquí también, sí. Solamente que es muy complicado lograr esa multianualidad, ¿no? Por eso digo que dentro de esa dificultad, que la conocemos y la sabemos, insisto en que nosotros el planteamiento es, o sea, no queremos, o sea, nosotros lo que venimos a implantar una tecnología, un negocio, y que sea bien para todos. O sea, que no venimos aquí a desplazar a nadie de que tenga contratos o que querer blincar a... No, todo lo contrario. O sea, que aquí nosotros hemos abierto, y sobre todo por nuestra experiencia, ¿no? Nos sumamos, justamente. Esa es la palabra. Oye, y bueno, ya casi para terminar, el otro día estaba platicando justamente también aquí en el podcast con una persona, mujer, que me decía que increíblemente existen varios tipos de feminismo, ¿no? Hay el feminismo humanista, el feminismo que va y rompe vestigios, y que cada postura pues es respetable porque sus razones tiene, ¿no? En este caso, hay también varios tipos de ambientalistas. Como diría un político, me alegra que hagas esa pregunta. Hace años aprendí una frase que os regalo. Y es que cuando se hace de un drama un negocio, tendemos a mantener el drama para mantener el negocio. Okay. Y eso es lo que hay que evitar. En todos los campos de la humanidad, o sea, no solamente en la gestión medioambiental. Me explico. La conciencia medioambiental es necesaria, y es necesaria que haya organizaciones medioambientales, absolutamente necesaria. ¿De acuerdo? Pero también es necesaria, como en todos los ámbitos de la vida, que sean honestos con su gestión. Ahí lo dejo. Ok, entonces, digamos que sí podría haber distintas líneas, ¿no? Opiniones, hay opiniones. Sí, las opiniones, mientras sean honestas, se ponen sobre la mesa, se trabajan, se hacen. Nosotros con los activistas ecológicos lo que hacemos es, antes de lanzarnos a presentar un proyecto, hablamos con ellos. Decimos, oye, mira, nosotros nos dedicamos a esto, hacemos todo este tipo y queremos explicaros lo que hacemos, aprender de vosotros por la idiosincrasia de vuestra zona de influencia, porque también nos vais a dar retorno, un feedback de información que a nosotros nos viene bien para trabajar y queremos colaborar con vosotros. Pero lo que no puede ser es decir, no sé, el caso extremo tampoco no lo hemos encontrado honestamente, pero imagínate un caso extremo, decir, no, ustedes no lo van a implantar aquí porque yo, que soy la gestora medioambiental de la zona, digo que esto no es bueno para mi comunidad. ¿En qué te basas? Vamos a hablar de términos científicos, económicos, medioambientales, sociales, humanitarios. Vamos a ver si establecemos una sinergia de conexión para entre todos conseguir una mejor operatividad o una mejor opción. Imagínese que estamos equivocados, podemos estar, por supuesto, pero demuéstramelo, como yo te estoy demostrando que nuestro modelo de gestión es viable y es bueno para tu comunidad. Y así, esa es la manera de trabajar con ellos. Otra duda que me surge es, por ejemplo, a veces tú vas al médico y estás mal del corazón. Entonces te receta una pastilla para el corazón, pero resulta que esa pastilla para el corazón ahora te está dañando un poquito el hígado. Entonces te tiene que recetar la del corazón y la del hígado, ¿no? En un modelo de estos, haciendo la analogía a este tipo de soluciones que mejoran, que fomentan el cuidado del medio ambiente, en este proceso de separación de residuos y de transformación a energía, ¿hay alguna afectación? No lo hay. Todo lo contrario. Quiero decirte que el sistema es limpio, es seguro. afección, o sea, nada, porque, mira, por ejemplo, tratamiento de residuos peligrosos, quiero decir, de residuos de hospitales, o sea, ya no hablo de pues, todos los residuos que radiactivos, imagínate más, esos llevan sus caminos, pero estamos hablando de cosas habituales que te puedes encontrar, ¿no? Como digo, residuos sanitarios o residuos de ese tipo, ¿no? Pues en el tema de tratamiento llevan otros caminos, que lógicamente es de destrucción total, pero para no aprovechar, ¿no?
pero en todo lo que es el ciclo de un reciclado, o sea, de tratamientos, o sea, para las personas, pero que además ni en olores, ni en afecciones que puedan suponer un peligro para su salud o para cualquier cosa, en absoluto. O sea, son totalmente, bueno, por supuesto el tema acústico, que también es importante, ¿no? En cualquier momento, o sea, totalmente, o sea, dentro de los niveles normales de cualquier actividad, ¿no? O sea, de cualquier empresa, de cualquier, o sea, que se fabrique, o sea, sin problema ninguno. Pero no es magia. Es implantar modelos tecnológicos. Es decir, antes he comentado que la basura que llega al día se procesa en el día, no hay acumulación. Los famosos lixiviados que se producen y los metanos por la desintegración de la materia orgánica cuando se dejan basuras que por ellas mismas evolucionen, a nosotros no nos afecta, porque como toda la basura se procesa en el momento, no hay ningún tipo de lixiviados ni de emisiones. De ahí que no afectamos a nuestro entorno, ni al propio proceso. Mira, simplemente un ejemplo por lo que comentamos. Nosotros estamos ahora, uno de los proyectos que te decía, con una universidad allá en España, justamente es el de destruir los vertederos que hay ahora actualmente, que eso está cargado de metano, de gas y demás, que eso está emitiendo a la atmósfera. Lógicamente ese tipo de vertederos no tiene aprovechamiento, pero nosotros estamos en un proyecto con la universidad para sacar todo ese residuo que es peligroso, en fin, como decía, por los gases que genera y demás. Estamos en un proyecto para tener posibilidad en el planeta, porque lógicamente en cuanto tengamos el tema ya trazado, hecho y que sepamos que perfectamente se pueden desarrollar, pues decir, vamos a limpiar. Al final es coste económico, pero tener la tranquilidad de que esos vertederos ya no están filtrando a los suelos, que pueden perjudicar las aguas y a la atmósfera. O sea, vamos a limpiarlo, o sea, que se pueda poner césped encima o hierba encima de donde han estado esos vertederos, ¿no? Como decía, es una preocupación y, en ese tema estamos trabajando ya, ¿no? O sea, por esa preocupación para que efectivamente todo lo que sea residuo, como puede ser esto, no sea peligroso para la humanidad. En lo que es tratamiento directamente y demás, pues todo ahora mismo con todos los equipos y el tipo de maquinaria, o sea, que ni se genera polvo, ni se genera, o sea, que pueden estar como cualquier industria trabajando sin ningún tipo de problema. Es visitable, ¿no? Las plantas nuestras son totalmente visitables en funcionamiento, pues funcionan las 24 horas del día y son visitables. Bueno, espero algún día ir a conocer alguna. Por supuesto, nos has invitado a venir a México a tu gran programa de Capital Político y encantadísimos y estás invitado. Aquí tu preocupación por el medio ambiente, ya sabes que nos tienes aquí para cualquier, en fin, y sobre la marcha pues darte información de los avances y cualquier cosa que se vaya produciendo o que nosotros conozcamos, por supuesto que encantado de Claro. de comentarlo. Les vuelvo a invitar. Muy bien. Y aunque tengan que venir desde España, será un placer Para mí, recibirlos. como decía al principio, venir a México es venir a mi casa. Y venir a Puebla realmente más todavía. Más todavía. Muy bien, pues les agradezco, Benito, Juan Antonio. Bueno, y quiero hacerles entrega de unos detalles, unos dulces típicos de Puebla. Espero que los disfruten, que les guste, que los lleven a casa, que los compartan con familia y... Bueno, pues por parte de... Repito, muchísimas gracias y encantado porque a mí el dulce poblano pues, es algo que jamás rechazaría. Rechazaría en el sentido de decirte que me lo comería en cualquier momento porque en cualquier momento entra de maravilla. Muchísimas gracias, Carlos. Pues gracias. Muchas gracias, un placer. Y hasta pronto. Un placer. Gracias. Gracias.